Buenos días con todos. Soy José Antonio Favara, abogado asociado junior de Favara y Compañía Abogados, y de parte de todo el estudio me permito darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado de un tema con gran relevancia y actualidad, como son los aspectos prácticos y legales del e-commerce. Tenemos la suerte de contar con grandes panelistas y expositores, comenzando con Alejandro Freund, a quien aprovecho para agradecer por la participación en este webinar, y quien es fundador de yaestá.com y actualmente es country manager de Rappi. Por otro lado, la doctora María Rosa Favara, que es socia de Favara Abogados con experiencia en Derecho Comercial, Competencia, Propiedad Intelectual y Protección de Datos. Daniel Castelo, asociado senior de la firma, y que es experto en el área de Derecho de la Competencia y Protección de Datos. Por último, Esteban Dávila, asociado senior de la firma también, y experto en el área de Derecho de la Competencia y Protección de Datos. Muchísimas gracias a todos los panelistas por participar. Nuevamente darle la bienvenida a Alejandro. Muchas gracias nuevamente por participar en este webinar, y consultarte y preguntarte. Cuéntanos qué es Rappi, cómo ha sido la llegada al país, cuál es su misión, su visión, sus proyectos a futuro. Adelante. Hola con todos, José Antonio y el resto del equipo de Favara Abogados. Muchas gracias por esta linda invitación. Contigo, José Antonio, ya nos conocemos hace tiempo, nos ayudaste mucho en varios procesos de yaestá.com, que sigue siendo una empresa vigente. Así que, pues nada, gracias nuevamente por la invitación. Entonces, les voy a contar brevemente qué es Rappi, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y después pasamos a un poquito a hacerlo más interactivo en base a las preguntas que conversamos. Seguro. Adelante, Sí, cuenta. entonces, bueno, Rappi, un poco de mí. Yo fundé junto a mi socio Martín Jara, yaestá.com hace, creo que, no me acuerdo, tú mismo nos ayudaste con la constitución de esa empresa, fue hace unos 7 años. Se vendió esa empresa a comienzos del 2019 al Grupo LAR, que ahora le está dando bastante impulso. Y yo estuve ahí hasta mayo y en junio me contactaron de Rappi, en julio empecé a trabajar con Rappi, me contrataron para montar la empresa, montar el equipo y armar las operaciones aquí. Empezamos a operar en Quito, hicimos las primeras pruebas a finales de septiembre, en Guayaquil a finales de octubre. Entonces este sería nuestro séptimo, octavo mes completo que estamos operando y muy contentos con los resultados. Ya pasamos los 400,000 usuarios. Tenemos más de 1,000 aliados que trabajan con nosotros, de restaurantes, supermercados, farmacias y muchos tipos de e-commerce. Entonces, ¿qué es Rappi? Voy a hacerlo lo más conciso posible. No puedo pasar la diapositiva. Ahí está. La misión de Rappi o sea, nuestra pasión es mejorar la calidad de vida de la gente y haciendo la vida de cada persona mucho más fácil, devolviéndole el tiempo a la gente. Eso es Rappi en esencia. ¿Qué es lo que vemos? Es un contexto de penetración de smartphone parecida a la de China, pero con una penetración de e-commerce. Esto estamos hablando pre-COVID, ¿no? Muy, muy detrás de China. Entonces vimos una oportunidad enorme. Rappi está enfocado en todo en Latinoamérica. ¿Dónde estamos comparado a los otros competidores, incluyendo Amazon? Aquí en Latinoamérica estamos muy adelante. Hay un player en Brasil, que es iFood, que está más adelante de nosotros, pero en comparación al resto estamos muy, muy por delante. ¿Qué es Rappi? ¿Dónde está Rappi hoy? Estamos en 9 países, en más de 100 ciudades en Latinoamérica, estamos en más de 50 ciudades listas para lanzar, inclusive en Ecuador ya estamos viendo cuáles serán las siguientes ciudades,
más de 11 millones de usuarios activos por mes, es decir, que compran por lo menos una vez al mes. Más de 2.000, más de 3.000 en realidad empleados directos que trabajamos para la empresa, creciendo más de 20% todos los meses por más de 30 meses seguidos. Son más de 300.000 rapitenderos que están conectados a través de toda la región y casi 100.000 comercios. Vemos que todo va a ser un super app y esa es nuestra inspiración. Vemos las tendencias de estos son, digamos, todos lo que nos lleva a donde estamos. La cantidad de tiempo que usa la gente en su celular es impresionante cómo ha cambiado. Vean, desde el 2014 hasta el 2020 ha sido, digamos, un cambio de tendencia muy fuerte. Y esto es un poco qué es lo que nos inspira, son las aplicaciones, más que las aplicaciones que están en Estados Unidos o Asia, Estados Unidos o Europa, nos asemejamos mucho más a aplicaciones que están en el sureste de Asia o China, donde es un one-stop shop, un super app, donde en un ecosistema tienes todo a disposición de tu mano. Es como un Siri, pero que en realidad te hace las cosas, te termina de completar todas las tareas que necesitas. Rappi es un super app. En todos los países empezamos siempre por restaurantes, es como nuestra punta de lanza, y después vamos abriendo farmacias, licores, express, supermercados, de ahí nos vamos metiendo en otro tipo de servicios como cash, ahora lo tenemos apagado, pero literal puedes pedir efectivo en Rappi. En Colombia puedes pedir un taxi. Ya estamos metiendo juegos, alguna gente lo habrá visto. Se viene muy fuerte aquí en Ecuador Rappi Mall, que es el e-commerce, donde tenemos tiendas de todo tipo, como Kao, Toto, todo tipo de comercios que están montándose a Rappi. Y es esto, es como la tech se va hacia lo físico, Tenemos scooters en Colombia y en otros países, en Brasil, en México, que están conectadas. El RappiPay, que es un producto que no lo tenemos acá todavía, pero está en otros países donde tú puedes pagar un taxi con RappiPay, puedes pagar en un kiosco, un stand de hot dogs, puedes pagar con RappiPay. Y estamos metidos muy fuerte en el tema de advertising, en el tema de trade marketing. Ya es un rubro muy importante para nosotros, donde tienes ya finalmente un call to action, donde Coca-Cola, donde Pepsi pueden tener una publicidad offline en una valla de vía pública con un call to action para generar una venta. Y obviamente esa venta no va a venir desde la bodega de Coca-Cola, pero se va a conectar con alguno de los retailers que son partners nuestros. ¿Por qué estamos ganando? Pues es un modelo de 4, nosotros somos un marketplace que conectamos a 4 tipos de usuarios. El uno es el rapitendero, que son gente que normalmente son estudiantes o guardias o gente que trabaja en restaurantes que dispone de tiempo o que quiere redondear sus ingresos y que dispone de 3, 4 horas al día o a la semana para generar ingresos adicionales. Por otro lado, los usuarios, que son gente que busca conveniencia, busca comodidad, busca más tiempo en sus casas. Los retailers, que son los restaurantes y las tiendas que ya mencioné, y las marcas que trabajan con nosotros, son más de 100 marcas que ya trabajan de manera directa con nosotros. Y finalmente esto, que es nuestro modelo multivertical, que es ¿por qué está ganando? Es porque tenemos un punto de consumo, en todos los puntos de consumo estamos presentes. Así que ahí dejo de compartir la pantalla y me ayuda Marco, ahí está, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro, la verdad que muy clara la explicación. Es evidente que los datos demuestran que el comercio electrónico, que el e-commerce tiene gran potencial y que continuará creciendo. Eso es evidente. Revisaba datos y en América Latina el 2019 se generaron 64.000 millones de dólares en ventas de productos y servicios. En Estados Unidos, que inclusive tiene menor población que toda América Latina, y ahí es donde vemos todo nuestro potencial, se generaron 560.000 millones de dólares en ventas de e-commerce. Y Ecuador no es la excepción. Veía una diapositiva que mostraba la penetración del Internet en nuestra población y he podido encontrar datos que dicen que 13.4 millones de internautas ecuatorianos están, y adicionalmente el 78.8 de la población tiene acceso a Internet, por lo que es evidente la oportunidad que hay. Más allá de estas cifras, ¿cómo estamos en el Ecuador? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? A ver, ¿qué te puedo decir?
Yo voy trabajando en comercio electrónico desde hace 7 años. Yo estudié, hice mi maestría afuera en innovación y tecnología y vine con toda la gana de meterle fuerza al comercio electrónico porque dije es inevitable que se venga y sigo pensándolo. Simplemente fue bastante más lento de lo que esperábamos. Mira, países como Brasil, Chile, México, Argentina nos llevan años de ventaja preparándose para el comercio electrónico. Mercado Libre es una empresa que tiene más de 20 años, cotiza en Nasdaq, tiene es la empresa, si no me equivoco, creo que está en top 3, top 5 de capitalización bursátil de Latinoamérica. Entonces, es una empresa que viene impulsando mucho el comercio electrónico y eso ha generado un efecto rebote con retailers y con actores y con vendedores y con importadores que pues nada, ha hecho que Falabella, que es el retailer más importante de Chile y pues no sé si ya de Latinoamérica, han hecho mucho para prepararse. En Ecuador te diría que hace 10 años hay gente como el presidente de la CESE, que es Leonardo Tati, viene impulsando muchísimo el sector a través del impulso del e-commerce day, que lo hacen todos los años. Algunos retailers vienen preparándose hace años, te diría que tal vez de Prati es de los que más esfuerzo le ha metido, más tiempo ha estado ahí en ese, tal vez Comandato, créditos económicos, algunos más, pero falta muchísimo. O sea, otros retailers en otros países pues venían preparándose hace 15 años para esta locura, entonces no les ha cogido tanto en curva. En Ecuador, mira, la verdad es que si bien nos coge un poco desprevenidos, un poco tal vez no todavía preparados a nivel logística, a nivel tecnología, a nivel payment gateways, creo que los humanos y las empresas tenemos una impresionante capacidad de adaptación y lo que hará este contexto y lo que ya nos ha demostrado en ¿qué vamos? 10 semanas de este contexto de encierro, todo el mundo ha cambiado sus patrones, tanto de consumo como de trabajo, como de movilidad, y eso muestra que curvas que tal vez pensábamos que se iban a demorar 10 años, tal vez en un año ya están listas. Pero no quita que no estábamos bien preparados y que otros países van a tomar ventaja y que empresas relevantes como Mercado Libre, que nace de Argentina, Falabella de Chile, Rappi de Colombia y otros jugadores, están más preparados que Ecuador para poder exportar sus modelos a otros países. De acuerdo, Sí. de acuerdo, es evidente. Y hablas mucho de la preparación de las marcas, pero desde el punto de vista de los usuarios, ¿tienen confianza en interactuar ya con comercio electrónico? ¿Somos especiales los ecuatorianos en ese sentido? Sí, sí, porque la penetración de comercio electrónico comparada a pares como Perú o Colombia eh, es inferior. Entonces sí estamos menos adeptos. Lo raro es que para mí no es tanto el usuario, creo que es de ambos lados. Creo que porque los retailers tampoco han mostrado tanto interés dentro del comercio electrónico, es que tampoco, o sea, creo que es algo de ambos lados. Pero si tú ves el consumidor ecuatoriano, creo que el año pasado se gastaron más de 1.000 millones, 1.200 millones de dólares en comercio electrónico. Saca el dato cuánto fue en Amazon o cuánto fue en Latam o Avianca o Despegar. Entonces, está un poco sesgado ese número. Sí, sí gasta el ecuatoriano en comercio electrónico, pero lo gasta en páginas como Amazon. Y eso no es solo culpa del consumidor, es culpa de los mismos comercios que no le han metido toda la voluntad. Entonces, no sé, sí somos bichos tal vez de raros, pero creo que este contexto nos está acelerando la curva de adopción y lanzándonos a confiar en aplicaciones locales también. Tipti es un gran ejemplo de un emprendimiento ecuatoriano y hay otros así. Cabify y Uber también trajeron y aceleraron mucho ese proceso y que la gente meta su tarjeta de crédito y tarjeta de débito y diga, mira, sí, no pasa nada. Sí, la verdad es que tienes toda la razón y creo que este análisis que haces demuestra que hay claras oportunidades en el mercado ecuatoriano. ¿Qué ventajas le ves? Dentro de todo, creo que una de ellas es que hay mucho por hacer y mucho por trabajar, ¿verdad?
Sí, totalmente. O sea, las oportunidades son infinitas. Como tú decías, se vendieron 64 mil millones de dólares en Latinoamérica, en una población que tenemos, ¿cuánta gente vive en Latinoamérica? ¿500, 600? En Sí. Estados Unidos, 600 mil millones, o sea, 9 veces más, 8 veces más, con una población que es la mitad. Entonces, claramente hay una oportunidad enorme. Amazon no es dueña del comercio electrónico en Estados Unidos, es un potenciador enorme y eso también hay que entender dónde están las oportunidades, porque una cosa es montar tu propia infraestructura y otra cosa es también complementarte con plataformas existentes, bueno, como en este caso la nuestra, o como un OLX, o como distintas iniciativas, inclusive ya está.com. Entonces, ese tipo de iniciativas que te ayudan a potenciar y ayudan a ahorrarte muchísimos de los costos. Mucha gente asume que e-commerce es montarse una página web y ponerse a vender pues es lejos de la realidad. Rappi tiene 600 programadores en nómina y la aplicación no es perfecta, tiene errores y fallamos. Y para eso tenemos que tener un equipo de 1.500 personas de servicio al cliente y contratando cada día más, eh, porque no funciona perfecto. Entonces eso requiere inversiones millonarias, en el caso de Rappi, billonarias. Rappi hizo un levantamiento de capital en mayo del año pasado de $1.000 millones, la ronda más grande que ha levantado una empresa en Latinoamérica eh, eh, de inversionistas extranjeros. Fue la primera empresa en levantar la atención de fondos como Andreessen Horowitz y otros fondos de Silicon Valley que invirtieron en Twitter, Dropbox, Facebook, Google, Airbnb, etcétera. Entonces, creo que hay que entender eso. Lo mismo, estos marketplaces, como decíamos Amazon, digamos, ¿dónde están las oportunidades? Es vender en e-commerce no significa necesariamente montarse uno toda la infraestructura. Apple, o pongamos fácil, Apple, sí. Apple tiene apple.com y Apple tiene su propio retail. Y Apple vende a través de, digamos, AT&T, Verizon, etcétera, todos los operadores, pero también venden Amazon. ¿Sí? Entonces es dar ese concepto de omnicanalidad y omnipresencia de las marcas hacia el usuario y que cada usuario es distinto. O sea, Rappi, sí, tal vez compite con otros competidores, pero compite más que nada con el 1-800 que la gente estaba acostumbrado a pedir una pizza o comida china. Ese es el usuario que buscamos migrar a este tipo de plataformas. De acuerdo. Y un poco con esta respuesta me das paso a los temas más prácticos del e-commerce. ¿Qué sugerencias tienes tú para aquella marca o aquel emprendedor que quiere iniciar con la implementación de venta a través del comercio electrónico? Sí, mira, creo que lo importante es elegir un nicho, o sea, entrar hoy a tratar de competir con otros gigantes es muy difícil y requiere mucha plata. Entonces, es elegir un nicho y ser especialista. Hay algunos emprendimientos que han demostrado, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes Warby Parker. Es un emprendimiento que empezó, digamos, 3 estudiantes part-time que querían hacer venta de lentes con prescripción a través de Internet. Y eligieron ese nicho y se hicieron muy buenos y se hicieron una empresa muy exitosa, pero enfocados en eso. Amazon tal vez no tenía el user experience, no tenía, digamos, la interfaz para poder hacerlo. Otro ejemplo era, hay un buen libro para los que quieren lanzarse a Internet que se llama Delivering Happiness, de Tony Shea, que es de Zappos, los zapatos. Y era una página de zapatos. Y la gente decía, estás loco, ¿quién va a comprar un zapato por internet? Yo tengo que probarme el zapato. Hoy decimos, sí, bueno, sí compro zapatos por internet, pero esto es hace 15 años o 10 años. Y la empresa que acabó comprándola fue Amazon. Entonces, lo primero es elegir bien un nicho, elegir una batalla, elegir digamos, un beachhead market donde tú puedas atacar y saber que tienes una propuesta de valor atractiva y diferenciadora que no la tengan otros. Lo otro es entender recontra hiper bien los unit economics, los márgenes de contribución. Asegurarte que cada orden que estás generando está dejando una ganancia, está dejando plata y que mientras más vendes, más puedes empezar a cubrir tu inversión inicial.
Y eso no es el caso de muchas empresas que piensan porque pues, están vendiendo, están ganando, y no necesariamente es así. Y entender, digamos, cómo se comporta tu usuario, entender lo que llaman el Customer Lifetime Value, ¿sí? Es entender lo más importante, esto es fuera de e-commerce, de cualquier emprendimiento, es entender tu costo de adquisición de cliente y tu Customer Lifetime Value. ¿Cuánto te cuesta ese usuario adquirirlo y retenerlo que esté comprando dentro de tu página o dentro de tu app o lo que sea, o inclusive tu negocio? ¿Y cuánto valor te va a traer en los próximos 2, 3 años? Y si esa ecuación da, pues dele para adelante. Si esa ecuación no da, tienes que replantearte tus costos, tus márgenes. Y esto es un comentario muy, muy bueno el que haces, porque eso querrá decir que a veces no es necesario tener solo un buen producto, sino también una experiencia del consumidor que prácticamente le cambie la vida. Y creo que así se han visto, se han visto un poco los cambios en las mejores plataformas y demás. Es que es volviendo a back to basics. O sea, ¿cuál es el concepto? Es exactamente lo mismo que en offline, o lo mismo que hace Favara, o lo mismo que hace cualquier empresa. Tiene que buscar atender una necesidad, corregir un problema, arreglar un problema, ayudar a solucionar algún problema existente, latente o disfrazado que pueda tener un consumidor. Y sea offline, o sea online o sea offline, igual tienes que entender qué necesita ese consumidor. Entonces, si vas a vender, no sé, pasteles por una aplicación, hace sentido tal vez montar una aplicación entera para venta de pasteles. ¿Estás solucionándole el problema al cliente? Digamos, montar un supermercado que no tenga cárnicos, lácteos, verduras y frutas. Y dices, listo, yo voy a hacer un supermercado y una aplicación, pero no tengo esos productos. No le estás solucionando el problema a tu consumidor, porque el consumidor, si es que compra contigo, todo bien, pero igual tiene que hacer la compra en su supermercado para poder complementar los productos. Entonces, la esencia creo que es entender bien qué estás atacando, qué estás resolviendo, qué le estás verdaderamente ayudando a tu cliente que no lo está haciendo alguien más. Pasando a otro de los temas prácticos que mencionaste, el levantamiento de capital. La inversión es fundamental. ¿Cómo hace un emprendedor que necesita recursos para poder mejorar su plataforma, para mejorar su producto, para mejorar este user experience que estábamos hablando? Sí, evítenlo si pueden. Mira, tú estuviste acompañándonos en todo el proceso de levantamiento de capital de yasta.com. Y fue un proceso muy largo. O sea, primero, para empezar desde las bases, no tenías, no sé cómo ha evolucionado hasta ahora, pero la legislación no estaba adaptada de una forma donde sería fácil hacer un levantamiento de capital. No habían las herramientas, creo que no las hay todavía correctamente, pero no hay las herramientas apropiadas para poder hacer levantamiento de capital, como lo hay en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Eso a nosotros nos obligó, ¿no?, a constituir una empresa en Estados Unidos, y que esa empresa acabe siendo la que levanta el capital y que esa empresa sea la dueña de la subsidiaria aquí en Ecuador. Entonces, creo que hay que partir de eso. O sea, primero es, si no necesitas del capital, no lo levantes y evítalo a toda costa, y si lo puedes hacer orgánico y tus márgenes dan, tratar de ir por ahí, ¿sí? Segundo es el tema de entender la legislación. Asumo que hoy en día, pues, ya hemos conversado offline, pero ya hay nuevas herramientas y nuevas formas de poder canalizar ese capital a las empresas de una forma más efectiva. Entonces, eso creo que lo hemos conversado, y pues para eso está Favara Abogados, para ayudar a los que quieran hacerlo. Tercero es entender muy bien la cantidad de plata. A ver, nunca vas a poder estimar todo lo que necesitas
pero por lo menos sí saber bien cuánto necesitas para los próximos 12, 18 meses. Y es mejor tratar de levantar un poco más que quedarte corto. Te quedas corto y literalmente te ahogas, como cualquier empresa que no tiene flujo y no tienes capacidad de supervivencia. Entonces, es muy difícil operar con eso. Por eso insisto nuevamente en el tema de que estar 100% seguro que los márgenes dan, que el Customer Lifetime Value es suficientemente atractivo para que el modelo haga sentido en el largo plazo, que tus unit economics, es decir, tu contribución de margen, tu cada línea, cada venta que estás haciendo en verdad efectivamente te está trayendo plata y no te está quemando plata adicional. Mientras más creces, estás creando un hueco más grande. Entonces, es entender muy bien cuáles son los requerimientos de capital. La gente es, nosotros pensamos, José, para allá está que al comienzo, te digo, los primeros meses estimamos que con $20,000 iba a ser más que suficiente para poder estar holgados. Levantamos a la final más de $3 millones de capital y no fue nada suficiente. Nos faltó muchísimo. Los márgenes nos daban, el stickiness, la frecuencia de uso del cliente era muy baja por el assortment, la variedad de productos que teníamos. Entonces tenías que seguir invirtiendo en marketing y ese marketing, digamos, esa inversión no te retornaba porque el usuario te compraba muy esporádicamente, entonces nunca ibas a recuperar tu costo de adquisición, o sea, es decir, la inversión para atraer ese cliente. Entonces acabamos pues haciendo un hueco muy grande que es difícil salir después. Felizmente logramos hacer una transacción con un grupo que la compró para pues seguir tomando la poste que tenía el capital para poder seguir invirtiendo y creciendo la empresa. Entonces, nada, financiamiento aquí en Ecuador es complicado. Han habido y siguen habiendo cada vez más clubes de inversionistas, están, me parece, Startup Ventures, están la AEI, están algunos de Impacto Quito, que tienen varias de estas herramientas y acceden a fondos y tienen los contactos. Pero sí, lo mejor es poder evitarlo y cuando tengas un modelo muy concreto y muy rentable o que tenga en el mapa el eventualmente ser rentable, ahí sí, feliz de la vida, salir a levantar capital y hacerlo agresivo. Y es entender qué busca el inversionista, ¿no? El inversionista busca, si bien busca rentabilidad, pero busca escala. Es muy difícil lograr, digamos, invertir en una empresa acá que se haga exitosa y después venderla. Por eso todas las empresas exitosas de Colombia, de Chile, de Argentina, inmediatamente apenas prueban su modelo, salen a exportar ese modelo a otros países, ¿sí? Salen a Rappi en sus inicios, cuando eran un par de personas, ya directamente se fueron a abrir México y al poco tiempo se fueron a abrir Brasil. Yo cuando vi eso dije, es una locura con tan poca plata, habían levantado $40 millones, pero abrirse esos dos monstruos de países, y pues nada, fueron comprobando que su modelo hace sentido y por eso Rappi ha seguido logrando levantar más capital para poder llegar a este punto donde estamos acercándonos a rentabilidad. La verdad es que es muy interesante. De hecho, nuestra legislación, si bien ha mejorado, tiene muchas limitaciones para los emprendedores. Algunos avances existen y seguro nuestros próximos panelistas nos comentarán de aquello. Pero quisiera terminar un poco por tiempo con esta pregunta. El COVID se nos vino encima. Como tú mencionas, nuestro comportamiento ha cambiado y como consumidores, de hecho, lo ha sucedido. ¿Qué ya has sentido en estos meses de COVID y qué proyectas que suceda a futuro post-COVID? Sí, mira, antes del COVID, el tener un e-commerce para un retailer en Ecuador era un nice to have, ¿sí? No era una necesidad. Ahora se volvió una necesidad. El cambio, todavía no tenemos la data. La CESE, Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, está sacando datos, la CITEC también, Cámara de Innovación y Tecnología, para entender esa migración a plataformas digitales. Pero en China, antes del COVID, ya la penetración de comercio electrónico era el 25%. 25% del comercio era a través de e-commerce. En Latinoamérica
no llegaba al 3%, y Ecuador creo que no llegaba ni al 1%. Entonces, este contexto simplemente lo que va a hacer es obligarnos a adaptar, a invertir en estas herramientas, a invertir y trabajar en su propio canal, en trabajar en empresas como Rappi, Mercado Libres o LX o lo que sea. Y nada, es una tendencia, ahora sí, o sea, siempre fue una tendencia irreversible. La diferencia es que podía ser la tendencia así y ahora la tendencia es así. Y los centros comerciales se están reinventando y todo tipo de todos los actores de la cadena, los mismos fabricantes están reinventándose con sus propios. Ahora tú puedes pedir Tesalia, Wittig a través de un WhatsApp. Yo pido pues siempre cada 2 semanas mis jabas de Wittig para tener aquí en la casa y ya lo pido directo a la Tesalia. Entonces hay que ver, entender también qué afectaciones va a haber, porque la Wittig antes se vendía a través de los pequeños tenderos y ahora estás comprándolo directo. Hay que entender si sus costos les da, pero se viene un cambio drástico de la forma de trabajar, de interactuar con las marcas, con los retailers. Creo que, no sé, estos 3, 4, 5 meses va a ser todo tumultuoso, pero después se va a estabilizar y volver a la nueva normalidad, que va a ser un contexto más parecido al chino, donde el comercio electrónico va a representar el 20-25% de todo el comercio existente. Gracias, Alejandro, por tu presentación, por tus claras respuestas. Vamos a pasar al tema legal, pero para aquellos asistentes que quieran hacerle una pregunta a Alejandro, no se olviden que tenemos el chat en donde pueden enviarnos cualquier feedback o comentario y así al final de la presentación podemos volver con Alejandro para responder esas preguntas. Y pasamos, o les propongo pasar a un tema más legal. Como hemos visto, las marcas y emprendimientos tienen que sí o sí adaptarse a este new normal de nuestra interacción como consumidores y vendedores. Pero es necesario hacerlo de forma organizada y por eso es tan necesario el tomar en cuenta muchos aspectos prácticos y legales. Y justo por eso el objetivo de este e-commerce. Y quisiera iniciar preguntándole a la doctora Favara si podría comentarnos, en nuestra legislación ecuatoriana el e-commerce está permitido y si es así, ¿cuál es el marco legal que regula el e-commerce en el Ecuador? Gracias, José Antonio. Primero, permíteme agradecerle a Alejandro por compartir este espacio con nosotros. Alejandro, la presencia tuya realmente nos honra y te felicito. Siempre hemos pensado que eres una persona icónica en muchos aspectos, sobre todo en el desarrollo del e-commerce y esto demuestra que efectivamente es así. La generosidad de tu tiempo, de compartir tus experiencias y de los consejos tienen que ser agradecidas y agradezco también a los presentes y a los participantes. Tenemos más de 200 personas que nos escuchan y por eso esperamos compartir estos conocimientos en un aspecto que es menos atractivo que lo que tú acabas de mencionar, que es la parte legal, pero en todo caso haremos lo posible por mantener todavía la atención de los participantes. Perdón, al revés. Gracias a usted, doctora. Gracias por la invitación. El gusto y el honor es mío. Gracias, Alejandro. Pues además demuestra que todos nuestros clientes y que además y los participantes que van a ser futuros clientes de Favara, pues efectivamente tienen que usar unas plataformas como Rappi y te felicito realmente. Así que contestando ya la pregunta y yendo a los aspectos legales, en efecto hay un marco regulatorio probablemente insuficiente y además como sucede que la realidad a veces supera obviamente a la parte legal. Esta ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos que existe en el Ecuador, que efectivamente cubre los aspectos, digamos, más esenciales del comercio electrónico, y el Código de Comercio que recientemente se expidió en el Ecuador, efectivamente cubren los aspectos de e-commerce que son básicos, pero que
a mi criterio, todavía son insuficientes. Pero para regular el comercio electrónico hay un marco regulatorio que inclusive es transversal, porque no solo en comercio electrónico, algo ya ustedes podrán haber avisorado de lo que nos comentaba Alejandro, cubren diferentes aspectos, no solo la base específicamente del comercio electrónico, pero aspectos relacionados con propiedad intelectual, aspectos relacionados con competencia económica que está regulada por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, aspectos inclusive que están regulados por el Código Civil y otros cuerpos normativos. Los aspectos tributarios son claves y desafortunadamente se están tratando este tipo de transacciones como que fueran normales, las que se dan en establecimientos físicos, y el comercio electrónico es diferente, la transaccionalidad es diferente, la habitualidad inclusive de la transacción hace que efectivamente y la frecuencia pues generen una serie de necesidades. Así que valga la oportunidad, hay obviamente algunas iniciativas como la de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que están promoviendo el recopilar recomendaciones para facilitar los negocios de las empresas, pues en el comercio electrónico definitivamente hay una tarea pendiente y eso es lo que creo que va a quedar claro después de esta exposición ya en la parte legal. Así que nuevamente, muchísimas gracias y vamos a continuar obviamente con los temas Gracias, doctora. Paso con Daniel. Daniel, en tu experiencia, ¿conviene implementar estos esquemas de e-commerce y qué recomendarías a aquellas marcas de emprendimientos que quieren implementarlo? Ok, gracias José Antonio por tu pregunta. Sí, a ver, el e-commerce es una forma más de vender productos y servicios, ¿no? Tenemos las otras formas más tradicionales, la venta en locales comerciales o retail, existe también la venta por teléfono, la venta por catálogo, por correo. Entonces, es importante tomar en cuenta que el e-commerce es una medio más de llegar al consumidor. También es algo que ya va más de 20 años, el e-commerce, yo diría desde la masificación del Internet en los años 90. En el Ecuador la ley de comercio electrónico fue expedida en el año 2001, si no me equivoco, entonces tampoco realmente es algo así ultra novedoso. Y es importante esto para no tenerle miedo al e-commerce, tanto como consumidor como empresa, ¿no? En Ecuador es verdad, como lo mencionó Alejandro, vamos un poco más atrás en otros países. Pese a esto, en los últimos años sí creo que hubo un aumento importante de e-commerce, sobre todo por la entrada de todas estas apps como Rappi. La gente se fue acostumbrando, fue perdiendo el miedo a hacer este tipo de compras. También hay ya páginas web que funcionan, hay otros marketplaces, por ejemplo, cada vez se ve más en Facebook que se venden cosas. Entonces, creo que el Ecuador va encaminado. El tema de la pandemia del COVID, es verdad, ha hecho que este camino se vea acelerado muchísimo. Alguien en algún webinar decía que lo que ha ocurrido es que nos han lanzado al agua o a la piscina, a la sociedad y al mercado, y estamos todos nadando y tratando de salir de esto. Y una de las boyas o uno de los mecanismos que nos ayudan a salir de esta piscina es sin duda el e-commerce, ¿no? Y hemos visto cómo muchas empresas se han ido adaptando a esto y están funcionando a través de e-commerce. Tal vez no era lo ideal, pero ya lo están. Entonces, con respecto a tu primera pregunta, yo diría que no es tanto la pregunta si conviene implementar, sino cómo implementarlo y cuándo, en el menor tiempo posible. Creo que esa es la situación en la que estamos ahora. Entonces, el primer paso, la primera recomendación para alguien que está pensando en montar un esquema de e-commerce es identificar cuál va a ser el esquema, cuál va a ser la forma en la que yo voy a vender a través de e-commerce. Puede ser, primero tengo que tener una idea de la plataforma que voy a utilizar, puede ser una app, puedo desarrollar yo esa app, también como lo mencionó Alejandro, puedo utilizar las apps de terceros, como Rappi, por ejemplo. ¿Cuántos restaurantes que antes o tenían solo su teléfono o incluso no hacían pedidos a domicilio, ahora ya pueden llegar
a más consumidores, ¿no? También puedes montar una página web, puedes incluso ir a estos marketplaces, por ejemplo, como de Facebook, o incluso hasta WhatsApp ya tiene un perfil para business en el que puedes hacer transacciones a través de ahí, ¿no? Entonces, son muchas las formas en las que uno puede participar del e-commerce. También tengo que tomar en cuenta cuál es el tipo de comercio que quiero hacer o a quién quiero llegar. Entonces, si uno ve un poco en la doctrina o en la literatura que existe, vemos que hay un montón de formas de e-commerce que yo puedo implementar. Puede ser empresa-consumidor, B2C, empresa-empresa, B2B, consumidor-consumidor, C2C. También es importante ver mi esquema de e-commerce si es que está enfocado al cliente, como normalmente es, o sea, yo quiero vender a través del e-commerce, pero no necesariamente puede ser así, puede ser también yo quiero tener un esquema de e-commerce para mis proveedores, ¿no? Un ejemplo de eso son las cadenas de supermercados que tienen cientos o miles de proveedores y muchas de esas, yo diría casi todas, organizan las compras que realizan a sus proveedores a través de sus portales en donde se hacen los pedidos en línea, en donde incluso se puede hasta firmar los contratos de provisión de manera electrónica, ¿no? Entonces es importante tener claro cuál va a ser el esquema del e-commerce. Segundo paso, desde un punto de vista legal, es identificar cuáles son los aspectos relevantes legales que yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el primer paso, y esto ya los vamos a desarrollar más adelante, pero un primer paso, identificar cuáles van a ser los términos o las condiciones de uso de mi portal, ya sea en una página web, en una app. Todos estamos familiarizados con los términos y condiciones o términos y referencias que nos aparecen en todas las apps, que muchas veces solo ponemos aceptar y nos olvidamos, no lo revisamos, pero es importante que quede claro eso. Tratar temas de cómo va a ser la aceptación o el acuerdo al que yo llegue con mi cliente, o proveedor. Quiero que haya un contrato en el que se establezca todas las condiciones. Quiero hacerlo tal vez más ágil y no que exista un contrato, sino simplemente un cuadro en el que yo ponga aceptar y se entienda que he aceptado las condiciones. O cada vez que yo hago un pedido, ahí se va generando la aceptación, ¿no? Eso dependerá ya de las características de cada negocio. El tema este es un tema importante, cómo hago la transacción o el pago. Yo creo que eso es algo que más ha dificultado la generalización del e-commerce, sobre todo en el usuario, para que tenga la confianza de realizar el gasto, ¿no? A través del Internet. Puede ser, hay casos en los que es menos sofisticado, en el que uno tiene que hacer una transferencia a la cuenta bancaria, el vendedor lo comprueba y lanza o hace la entrega del pedido, hasta más sofisticadas, establecimiento de botones de pago, usos de tarjeta de crédito, PayPal, etcétera. Eso es importante tomar en cuenta esto. Y dos aspectos que también son importantes porque la Ley de Defensa del Consumidor así lo prevé, pero también creo que le da una mejor experiencia al usuario, es tener un sitio donde poder presentar quejas y reclamos, y también una política de devoluciones en los casos en los que sea aplicable, ¿no? Creo que eso genera un respaldo en la persona que está intentando comprar y una tranquilidad de que si por algún motivo hay un error o hay un problema, pues no se va a quedar colgado y va a tener una salida a eso, ¿no? Esos creo que son los aspectos legales más importantes que uno tiene que tomar en cuenta cuando está implementando su esquema del e-commerce. Y aquí el reto es cómo cubrirnos legalmente, pero a la vez ser lo más eficientes y lo más prácticos posibles, pensando en el usuario, ¿no? Que muchos nosotros como usuarios no queremos procesos muy engorrosos o que conlleven mucho tiempo. Gracias, Daniel, por la respuesta. La verdad es que nos has dado una introducción muy buena y con unos puntos muy importantes a tratar. Y con esto paso a Esteban. Daniel nos ha comentado un poco estas recomendaciones y nos ha listado una serie de recomendaciones, pero ¿podrías hablarnos de cómo recoger todo esto? ¿Se lo hace a través de los términos y condiciones? ¿Cómo redacto estos términos y condiciones y qué deben incluir? Con todos, nuevamente muchas gracias, Alejandro, por tu exposición sumamente clara. Claro, José Antonio, para poner un poco en contexto,
cuando hablamos del uso de una plataforma para la venta de bienes o servicios, los términos y condiciones deben ser entendidos como la hoja de ruta que traza el camino sobre el cual se desarrolla la relación comercial entre las partes. Dicho de otra manera, los términos y condiciones constituyen un acuerdo de voluntades. Para nosotros, los abogados, un verdadero contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque a través de este contrato, para que una persona pueda utilizar la plataforma, debe necesariamente aceptar sus términos y condiciones. Justamente por esto, es esencial tener una política de términos y condiciones clara del uso de la plataforma. Entre otros temas, como lo comentó ya Daniel, los términos y condiciones deberán incluir los puntos que ustedes ven en pantalla, sin perjuicio de que evidentemente en función a las necesidades de cada negocio se incluyan o regulen más aspectos. Por lo pronto, es esencial que toda plataforma cuente con los siguientes puntos. Una descripción del bien o servicio que se presta. En esta sección se deben definir los límites y alcance de lo que se oferta para que, en el caso que llegue un usuario a una reclamación, no pueda exigir más de lo que efectivamente se vende en la plataforma y conste en los términos y condiciones. Otro punto relevante son las condiciones de uso de la plataforma. En este caso, pensemos, por ejemplo, en una plataforma de venta de bebidas alcohólicas. Una condición de acceso a la plataforma debe ser que la persona tiene que ser mayor de edad, porque nuestra legislación prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Otro punto interesante que deben incluir los términos y condiciones son las formas de pago permitidas por el oferente del producto o servicio. Por ejemplo, existen plataformas híbridas que permiten el pago a través de tarjeta de crédito y efectivo, otras que solo permiten el pago a través de efectivo u tarjeta de crédito. Por esto es importante que cada usuario sepa cómo pagar por el producto o servicio que adquiere y además que tenga conocimiento que las plataformas usualmente remiten a un botón de pagos. Y este botón de pagos, por ejemplo, pensemos que sea PayPal, también va a tener unos términos y condiciones que el usuario deberá aceptar para poder utilizar este método de pago. Otro tema interesante es la política de devoluciones. Es un tema bastante sensible y es un derecho de los consumidores. Y por esto es importante tener una política de devoluciones clara en la que se definan las condiciones en las que aplicará, ya que no es lo mismo las condiciones de venta y de devolución de productos perecederos que de productos tecnológicos. Cada producto o servicio tendrá una política de devoluciones adaptada a sus propias necesidades. Otro tema fundamental que deben incluir los términos y condiciones son las condiciones de despacho y entrega. Por ejemplo, existen plataformas que tienen contratado un servicio de transporte propio o de delivery propio y otras que lo hacen a través de un tercero. Entonces, es fundamental determinar dónde comienza la responsabilidad de la persona que está vendiendo el producto y dónde comienza a su vez la responsabilidad del transportista, para que en un eventual reclamo se sepa a quién le corresponde resarcir ese daño. Otro tema clave que deben incluir los términos y condiciones son los derechos de autor y las marcas registradas. Este es un punto que igual será tratado más adelante, pero por lo pronto es importante advertir que en los términos y condiciones se debe determinar a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual registrados a los que se accede a través del uso de una determinada plataforma. En conclusión, cada negocio es un mundo distinto que se rige por relaciones particulares. Es por esto que se debe redactar de una manera clara y detallada y de una manera específica para cada negocio, es decir, que deben ser tailor-made los términos y condiciones para evitar futuros inconvenientes en un caso no deseado. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Y me quedo con esta última idea de los derechos de propiedad intelectual y aprovechando la amplia experiencia que tiene la doctora Favara en PI, me permito preguntarle acerca del importante rol que tiene la propiedad intelectual en las plataformas de e-commerce. ¿Qué le recomendaría a una marca o a un emprendedor que está planificando la implementación de su plataforma? Gracias, José Antonio, por la pregunta. La verdad es que la protección de propiedad intelectual en un negocio es fundamental, pero en un negocio de e-commerce es imprescindible. Es uno de los activos más importantes de este negocio y aunque es intangible o porque es intangible, muchas veces pasa desapercibido y no son protegidos. Hago un símil, es como que para el desarrollo del negocio
es necesario invertir en la compra de un inmueble. Y es como que si hubiera pagado por el inmueble, pero el propietario no tendría ni el título de propiedad ni estuviera inscrito en el registro de la propiedad. Ese es el caso si no hay una protección de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué protección deberían buscar los que desarrollen un comercio electrónico? Bueno, la protección de sus marcas y los signos distintivos, la de los nombres comerciales, la de los lemas comerciales. Alejandro nos mencionaba un lema interesante y es devolverle el tiempo a la gente. Ese es un lema comercial y es muy usual que efectivamente haya lemas comerciales que se estén utilizando y que no estén protegidos. Las obras fotográficas o las fotografías. Es muy usual también el ver fotografías de productos en plataformas como Rappi y que la pregunta es, ¿están protegidas? Sí. La forma de expresión de las páginas web. Rappi es uno de las plataformas, pero cada uno de los que nos escucha a lo mejor tiene una página web. ¿Está protegida la expresión de esa página web? Las apariencias distintivas de un establecimiento de comercio tienen que ser protegidas. Se piensa que el establecimiento de comercio solo es el físico, pues el electrónico también. El software que se utiliza, los diseños de los empaques de los productos, los dominios. Todo eso es propiedad intelectual y cada una de las personas que nos escucha que ya ha incursionado en comercio electrónico, pretende incursionar, tomen en cuenta que son activos intangibles de gran valor que tienen que ser protegidos. Y obviamente el comercio electrónico es muy dinámico y se hacen transformaciones de las páginas web, actualizaciones de fotografías, pues cada una de las nuevas versiones tiene que buscarse una protección y tiene que permanentemente ser actualizada. Y no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque muchas veces la transaccionabilidad no se limita a una jurisdicción donde se inicia el negocio, sino trasciende a otros países. Así que hay que buscar, obviamente, esa protección, esa asesoría para que no haya una desprotección de los derechos de propiedad intelectual. En materia contractual, yo haría algunas recomendaciones. La primera, que el empresario debe asegurarse que tenga los contratos de licencia, que estos obviamente recojan la naturaleza de licenciamiento, pero a su vez que estén debidamente estructurados y registrados. En segundo lugar, debe asegurarse la empresa que tenga los contratos con los proveedores y que estos básicamente recojan cómo se van a manejar los aspectos de propiedad intelectual. Algo ya mencionaron mis colegas y efectivamente ese es un aspecto tremendamente importante. El relacionamiento entre el proveedor o el relacionamiento entre la compañía que está entregando los productos a través de plataformas como Rappi para que se protejan adecuadamente los derechos de propiedad intelectual y también inclusive los datos personales que se van generando por esa transaccionabilidad. En tercer lugar, debe asegurarse la empresa que tenga contratos con los autores de las obras. Esto es algo que normalmente pasa desapercibido. Y como ustedes lo van a ver, y espero que realmente así sea, pues es tremendamente importante que se llegue a un acuerdo con los autores de las obras intelectuales que efectivamente está utilizando un negocio. La titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia o por encargo le corresponden al autor. No le corresponden al empleador o al comitente, le corresponden al autor. Y eso implica que básicamente el empleador o el comitente tenga que efectivamente tener un contrato que ampare ese relacionamiento y que establezca que al menos los derechos patrimoniales de esa creación le pertenecen al empleador o al comitente. Les pongo un ejemplo. Muchas veces uno contrata a una compañía, a una agencia de publicidad o a unos expertos para que le desarrollen la página web. Bueno, bajo nuestra legislación, el Código de Ingenios es muy claro en determinar básicamente que la titularidad de esas obras, de esa creación, es del autor, o sea, es o de su empleado o del empleado de la agencia de publicidad. La pregunta es, ¿ustedes
conocían de aquello, están protegidos sus derechos como comitentes o empleadores para asegurarse que la titularidad de las obras sea, por lo menos en lo que respecta a los derechos patrimoniales del empleador y del comitente, pues busquen efectivamente la correspondiente asesoría para que eso esté protegido. Y otro aspecto relevante sobre este mismo tema, el Código de Ingenios también dice que el autor, o sea, es decir, el empleado, ya sea del empleador directo o del comisionado, pues básicamente tiene el derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de su obra. Es decir, este derecho a participar en una remuneración equitativa es irrenunciable. Eso quiere decir que el autor, el empleado, el creador, el contratista o el subcontratista, básicamente él es el autor y tiene un derecho irrenunciable a participar de una remuneración equitativa. Eso hay que arbitrarlo adecuadamente en los respectivos contratos y tiene que estar definitivamente acordado previamente para que no haya problemas de reclamación sobre los derechos del autor y además sobre esta remuneración equitativa. En este orden de cosas, cabe advertir que hay una sola excepción en el Código de Ingenios y es el software, lo cual es bueno, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque hay una serie de creaciones intelectuales que se van desarrollando en cualquier negocio, pero más aún en uno de comercio electrónico. Por lo anterior, el empresario debe tener contratos con los autores de las obras mediante las cuales se le transfieran los derechos patrimoniales y le protejan frente a una reclamación del autor de su derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de su obra. Aquí breves recomendaciones, el tiempo no permiten más, pero para eso estamos, para apoyarles después en lo que sea necesario. Gracias, doctora. Paso con Daniel y creo que es evidente que la relación entre la plataforma electrónica y el consumidor y como nos mencionaba Alejandro, la experiencia del consumidor es elemental para mantener el crecimiento de una plataforma. En consecuencia, me gustaría preguntarle a Daniel, ¿cuál es la implicación del e-commerce en materia de derechos de consumidor? ¿Y cuáles son los principales derechos del consumidor y obviamente las obligaciones de los proveedores en el comercio online? Muy bien, gracias por tu pregunta, José Antonio. Sí, es importante tomar en cuenta que la normativa de derechos consumidores, en especial la Ley de Defensa del Consumidor, es aplicable a toda situación en la que yo vendo un producto a un consumidor, ¿no? Entonces, eso incluye sin duda el e-commerce, es decir, la normativa del derecho del consumidor es perfectamente aplicable al e-commerce. Hay que tomar especial atención en esto porque me parece que algunas personas pueden tener la impresión de que el e-commerce o las ventas por internet o la publicidad por internet no tiene que realizarse de una manera muy rigurosa o que no va a haber un control de las autoridades o que yo puedo poner información sin ser muy preciso. Y esa es una interpretación errónea, ¿no? Creo que cada vez más la publicidad o la contratación se hace por vías electrónicas y el tema de derechos del consumidor es algo que está presente siempre y que siempre tiene que estar presente. Hay unos derechos y obligaciones relevantes, quizás la más importante es contar con información clara y veraz sobre la publicidad que se realiza, sobre las ofertas que yo realizo. La contrapartida de esto es que hay una prohibición clarísima por esta ley y otras leyes de publicidad engañosa y tenemos que tomar muy en cuenta en eso al momento de hacer alguna oferta o de publicitar algún producto. El consumidor tiene que tener toda la información que requiere para tomar una decisión. Ahora, eso en algunos casos puede ser un poco complicado. Por ejemplo, si yo realizo una oferta, una publicidad en Facebook, en Instagram o en Twitter, donde todos sabemos que el espacio es muy reducido, ¿no? Entonces, sí hemos tenido algunas consultas de cómo hago para poner toda la información o todas las condiciones que yo estoy dando para este producto, para este servicio, pero si es que tengo un tema de espacio, ¿no? No puedo poner todos los términos y referencias en un aviso en Facebook, ¿no? Entonces,
Una solución que ha dado ya la jurisprudencia en otros países y se ha hablado mucho también es que independientemente de eso siempre tengo que tener la posibilidad de darle un clic a esa publicidad y acceder a toda la información que es relevante, ¿no? Entonces, si es que yo tengo pensado hacer publicidad por Facebook que sea simplemente un cuadro pequeño con el nombre de mi empresa y tal vez una promoción o 2x1, sí debería, si no tengo espacio, poner un aviso ahí o permitir que la gente dé un clic para acceder a todo el contenido, toda la información que se requiere, ¿no? Un aspecto también importante es el tema de tener la aceptación o el consentimiento del usuario. Si es que yo voy a contratar por una app o por una página web, debe estar claro que yo he dado esa autorización. De ahí viene cómo puedo demostrar eso, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser a través de un contrato, pero eso es más en una relación tal vez entre empresas, que es una relación más a largo plazo, pero con un consumidor muchas veces no hay un contrato de por medio, entonces tengo que recurrir a términos, a las condiciones de uso, términos y referencias, o al cuadro para poner ahí que estoy aceptando el producto, y yo tengo que poder recopilar eso o guardar eso para si es que en algún momento un consumidor me dice, oye, yo no he contratado este producto, yo poder demostrarlo, ¿no? También hay otros derechos relevantes, obviamente, que se aplica tanto al e-commerce como a las ventas en físico. Debo dar bienes y servicios de calidad, tengo que tener el derecho a presentar quejas y reclamos, esto por mandato de ley, pero también para tener una mejor experiencia. Tema de garantía de productos cuando aplique. Tengo que tomar en cuenta también el cumplimiento de la normativa dependiendo del producto que estoy vendiendo. Si son, por ejemplo, alimentos empaquetados, se tiene que cumplir con el rotulado, tengo que cumplir con los reglamentos técnicos. Tema de facturación es importante también. Ahora se ha vuelto mucho más fácil con la facturación electrónica. Y como lo mencionó Esteban, también tomar en cuenta las restricciones de venta que existen para algunos productos, por ejemplo, alcohol, cigarrillos, medicinas que requieran prescripción. Entonces, estos aspectos son aplicables en general a toda situación, pero también hay unos aspectos específicamente relevantes para el tema de e-commerce y de los que habla la ley de comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener un consentimiento o dar el consentimiento para aceptar mensajes de datos, tengo que haber aceptado el uso de medios electrónicos y también existen reglas para el envío periódico de mensajes o el derecho a darse de baja. Quizás este es el aspecto que más conocemos todos, ¿no? La típica, yo recibo un correo con alguna promoción o de alguna empresa y yo debo tener el derecho de, si es que ya no quiero seguir recibiendo mensajes, poder darme de baja esos mensajes. Y ahí viene un tema adicional también que cada vez toma más fuerza y es el poder yo tener el respaldo de cómo en un inicio obtuve tu correo electrónico, ¿no? que es una información personal y que lo vamos a ver más adelante. En mi experiencia, por ejemplo, me ha pasado que a veces me ha llegado al correo publicidad de alguna empresa que yo nunca he contratado y no sé cómo obtuvieron mi correo. Y eso creo que el consumidor cada vez está más pendiente y cada vez hace más preguntas de esas. Bueno, ¿y cómo consiguió mi número de teléfono? ¿Cómo consiguió mi correo? Y es importante al momento de yo hacer estos tipos de promociones, cubrirme desde el inicio con eso, ¿no? Y eso ya viene un tema de protección de datos personales que ya lo vamos a ver más adelante. Gracias. Gracias, Daniel. Les pido 1000 disculpas a los asistentes por habernos alargado más del tiempo planificado. Pero en todo caso, esta reunión quedará grabada y la compartiremos a través de nuestras redes en los próximos días. Paso con Esteban y como mencionaba Daniel, el tema del consumidor es muy importante y por lo tanto la protección de datos a través del e-commerce es bastante necesaria. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Gracias, José Antonio, por tu pregunta.
En efecto, hoy en día se dice que el valor de los datos es asemejable al valor del petróleo hace 100 años. Solo a manera de ejemplo, tomemos en consideración que 6 de las 7 empresas más grandes del mundo son empresas de tecnología: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook y Alibaba. Es decir, que hoy en día los activos intangibles son más valiosos que los activos tangibles. Estas compañías lo tienen clarísimo. Nuestros datos son su activo más importante y también saben las consecuencias del mal uso de esta información. Como referencia, y si bien para Facebook nos representa mucho, en octubre del año pasado esta compañía pagó una multa de $645,000 por el escándalo de filtración de datos del conocido caso Cambridge Analytica. Dicho esto, es importante hacer hincapié que los datos personales que manejan los receptores de la información no les pertenecen y, por tanto, a través de una política de protección de datos se debe instrumentar el uso que se les puede dar. Pensemos en nuestros hábitos de consumo. ¿Qué como? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué ropa usualmente compro? Con estos datos se puede armar un perfil nuestro. No es casualidad, por ejemplo, que en nuestra publicidad de las redes sociales que utilizamos se muestren las cosas que nos gustan ver. Es por esto que se debe implementar dos acciones. Una, puertas de afuera, y otra, puertas de adentro. Puertas de afuera, es importante contar con una política de protección de datos donde se limite el uso que le pueden dar las plataformas a nuestros datos personales. Y puertas adentro, las personas tienen que saber cómo se está protegiendo la información que estamos utilizando nosotros, y si es que nosotros, en un caso que se da mucho en la práctica, estamos autorizados, por ejemplo, a entregar esta información a un tercero. Justamente por lo anterior, es de vital importancia para una compañía, especialmente las de e-commerce que acceden a información sensible y personal de una persona, como su dirección, cuenta de banco o tarjeta de crédito, tener una política de protección de datos redactada claramente y a su medida. Esta política usualmente se le incluye en la política de términos y condiciones que ya habíamos hablado con anterioridad. En esencia, toda persona debe saber para qué se pide su información personal, cómo será almacenada, cómo será protegida y cómo puede acceder a la misma en el caso de que requiera actualizarla, corregirla o eliminarla. Si bien en Ecuador, por lo pronto, no tenemos una ley de protección de datos personales, la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la protección de su información y a acceder a dicha información solo con su autorización. Sin embargo, esta situación está próxima a cambiar, ya que además de lo que establece la Constitución y un poco de normativa que se encuentra dispersa en el ordenamiento jurídico, en la Asamblea Nacional, por pedido del Presidente de la República, se está tratando el proyecto de ley de protección de datos personales, en el que actualmente, y si se aprueba su texto tal y como está, se establecen sanciones sumamente fuertes por el incumplimiento al tratamiento correcto de la información personal. Justamente por esto es que es clave tener una política de protección de datos personales correctamente redactada. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Y paso nuevamente con Daniel. En complemento a tu respuesta anterior y a la de Esteban, también hay varios elementos del derecho a la competencia que son importantes tomar en consideración. ¿Nos podrías decir cuáles? Claro, y aquí voy a ser bastante breve. El derecho de competencia, al igual que el derecho de consumidores, aplica a todas las a todo el tipo de ventas, ¿no? Incluido el e-commerce. Ahí tenemos que tomar en cuenta principalmente, esto es la ley ecuatoriana, así lo ha incorporado, es el tema de prácticas desleales, que no voy a avanzar mucho ahí, pero es muy similar al tema que ya vimos en derechos de defensa del consumidor, con respecto a actos de engaño, actos de imitación, etcétera, que tengo que tomar en cuenta. De ahí hay dos otros aspectos relevantes, como el abuso de poder de mercado, cuando yo soy lo suficientemente grande en el mercado como para actuar independientemente de él o abusar de ese poder que yo tengo. El tema de acuerdos anticompetitivos y el tema de control de concentraciones o adquisiciones y fusiones. Estos aspectos actualmente han generado muchos debates en el derecho de competencia con respecto al e-commerce y con las grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, se habla mucho de las Big Tech y la necesidad de regularlas, del tamaño que tienen empresas como Google o como Amazon. Se ha discutido también mucho del uso de Big Data o de data que sirve para mejorar mis productos y servicios, cuando esa información es una necesidad o yo requiero contar esa información, y qué pasa cuando solo los grandes tienen esos datos para poder funcionar de una manera adecuada.
Hay también el tema de uso de algoritmos o inteligencia artificial. Se ha discutido mucho de si es que se deja en algoritmos o inteligencia artificial el control o el establecimiento de precios, si es que esto probablemente podría llevar a una coordinación con otros competidores, que es algo que le preocupa mucho al derecho de competencia, los acuerdos anticompetitivos. Y finalmente hay una discusión a nivel mundial, no tanto aquí en Ecuador, de las killer acquisitions que se llaman, o las adquisiciones constantes de compañías pequeñas o con mucho potencial que realizan estas grandes compañías. Actualmente, como está enfocado el derecho de competencia, estas compras normalmente no son observadas por las autoridades de competencia, pero hay una discusión importante de que si es que yo estoy comprando una compañía que es pequeña pero que tiene mucho potencial, no estaré yo afectando a la competencia o al mercado a futuro, evitando la existencia de nuevos competidores. Esos son, digamos, aspectos relevantes y debates actuales que hay en el derecho de competencia. Gracias. Gracias, Daniel. Y para finalizar, preguntarle a la doctora, en el tema concerniente a todas las implicaciones tributarias, ¿qué obstáculos considera usted que existen en la implementación de negocios de e-commerce? ¿Y contamos con un marco tributario claro y eficiente para la implementación de estos negocios? Gracias. Yo creo que no contamos con un marco regulatorio tributario adecuado para poder realizar el e-commerce. Definitivamente que es una tarea pendiente. Hay algunos aspectos que hay que destacar porque se está dando un tratamiento exactamente al e-commerce como que fuera una transacción en un establecimiento comercial físico, y todos sabemos que ya nos ha compartido además Alejandro los aspectos relevantes que realmente son y permiten concluir que ese nivel de transacción es totalmente diferente en una plataforma digital. Así que sí hay unos aspectos que quedan pendientes y que deben que ser actualizados. Destaco simplemente el hecho del régimen de retenciones en la fuente. Obviamente en una transacción de plataforma electrónica, si no se realiza el pago a través de una tarjeta de crédito, en estricto sentido tiene que realizarse la retención, y si no se realiza esa retención, el comprador tiene que efectivamente realizar ese pago. Entonces, es evidente que eso lo que hace es restar la eficiencia y es una atadura para el desarrollo de la transacción en comercio electrónico. El régimen de facturación, que si bien es cierto, se ha habilitado a través de la facturación electrónica, también es un aspecto que debe ser analizado, como muchos otros que el tiempo desafortunadamente no nos lo permiten, y si queremos dar paso al menos a preguntas y respuestas, les dejo las inquietudes simplemente de que tienen que establecer con la debida asesoría jurídica las formas de oportunidad para que la transacción a través de la plataforma de cualquier plataforma de comercio electrónico sean adecuadamente manejadas para evitar costos innecesarios y sobre todo incurrir en limitaciones tributarias que pueden afectar al negocio a corto y a mediano plazo. Gracias, doctora, y muchas gracias a todos los panelistas. Lamentablemente, por tiempo, solo podremos dar paso a una pregunta. Y me gustaría que sea para Alejandro y para que también aprovechara que nos dé una especie de conclusión y de cierre. Y consultarle algo que me pareció muy interesante es claro cómo vender productos físicos, como en el caso de los restaurantes, pero en el mercado de los servicios profesionales, médicos, arquitectos y demás, ¿qué recomendación? ¿Cómo se deben estas profesiones tan tradicionales adaptar a las nuevas tecnologías? Sí, bueno, algunas de las preguntas ya las contesté ahí directo, están publicadas, Muchísimas entonces gracias. algunas ya fueron contestadas. En el caso de Rappi se está metiendo muy fuerte en servicios financieros. Rappi ya tiene RappiPay, está emitiendo tarjetas, abriendo cuentas de ahorro y emitiendo tarjetas de débito y de crédito en 4 países. Esperamos poder traer ese tipo de productos en la medida que la legislación lo permita. Rappi Travel
bueno, ahora se frenó ese proyecto, pero era un proyecto donde el fundador de Viva Colombia vino para dirigir Rappi Travel. Telemedicina, ya tenemos, está metido en la app. Pueden meterse en la app de Ecuador y van al botón de, estoy buscándolo, pero bueno, busquen ahí en la aplicación, en View More, en Ver Más, y ahí pueden ver servicios como caminar al perro, servicios veterinarios a domicilio. Vamos a hacer, estamos hablando con algunos para hacer recogida de muestras y exámenes a domicilio. Pueden ver, o sea, pueden meterse a Rappi y poner una dirección como Parque La 93 o alguna otra dirección céntrica en México, en Argentina o en Lima, y podrían ver, explorar todos los tipos de servicios. En Ecuador no estamos promoviéndolos tanto todavía porque estamos ahorita enfocados mucho en seguir potenciando nuestras alianzas con supermercados, farmacias y licorerías, y ahora nos estamos metiendo muy fuerte en el tema de comercio electrónico a través de alianzas para potenciar a los centros comerciales y a los retailers que trabajan allá adentro, ¿no? Pero pueden explorar ahí lo que tenemos en servicios. Tienes, sí, caminar al perro, tienes servicios de recetas, tienes de educación, tienes test drives, por ejemplo, de autos, tienes de limpieza de autos a domicilio, tienes plomería. Entonces, hay muchos servicios que sí se van a poder innovar a través de comercio electrónico. Entonces, no es que esté limitado. Arquitectura es un gran espacio ahora. O sea, la gente está en su casa, todo el día está en su casa y va a estar todo el día en su casa. Entonces, necesita adecuar espacios para poder tener separación, para no estar, digamos, con los hijos gritando, los bebés, o sea, tener cada uno su espacio. Y eso se va a poder comercializar de alguna forma digital. Obviamente la obra civil tiene que ser física, pero la parte de presentación de, digamos, la propuesta, la presentación de planos, ahora ya tienes planos virtuales donde tú puedes meterte a la obra de manera virtual para ver cómo quedaría, cambiar los colores. Eso existe hace 10 años, yo vi esa tecnología hace 10 años. Entonces, los servicios no están limitados al comercio electrónico. Más bien, hay muchísimos ejemplos de servicios muy exitosos a través de comercio electrónico. Gracias, Alejandro. Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes, muchas gracias. Como les decía a los asistentes, les pido mil disculpas por no poder dar paso a todas sus preguntas. Sin embargo, trataremos de responderlas y todas, ya sea vía el chat de este webinar, o si es que pueden dirigirnos las preguntas a los correos electrónicos que les van a aparecer en la pantalla de cada uno de nuestros panelistas. Con muchísimo gusto les podremos atender y responder a la brevedad posible. Quisiera nada más terminar con la doctora Favara con un cierre, una conclusión de este webinar, que de hecho ha tenido un éxito rotundo. Aprovecho para mencionarles que fuimos más de 240 inscritos. Gracias nuevamente a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mis agradecimientos a Alejandro, a Rappi, a todas las personas que nos han escuchado, a todos los panelistas. Favara Abogados es una compañía que definitivamente puede acompañarles a ustedes y a sus emprendimientos o a sus empresas en hacer esa transformación para entrar de lleno en el comercio electrónico. Esperemos que así sea. Todos tenemos que ser resilientes en estos momentos de crisis. Hay grandes oportunidades. Les invito a que efectivamente así lo hagan y lo hagan, ojalá, del acompañamiento de los expertos que consideramos que los tenemos en Favara Abogados en todos los aspectos que efectivamente pueden ser de interés de todos ustedes. Algunos los hemos mencionado, otros no. Somos más de 50 profesionales que efectivamente estamos comprometidos con este cambio y comprometidos para apoyar a todos ustedes en este proceso de transformación. Tenemos inclusive proyectos específicos para emprendimientos y para emprendedores para apoyarles en este proceso, así que cuenten con nosotros en todo sentido. Estamos cerca de ustedes y eso es lo que queremos que nos vean como los aliados estratégicos en materia de legal para poder acompañarles en este proceso de transformación.
y ojalá sea efectivamente hacia el comercio electrónico, que creemos que es un canal extraordinario para el desarrollo de todos los negocios, no sea de productos, sino también de servicios. Es importante también recordarles que en Favara estamos haciendo permanentemente webinars para nuestros clientes. El día de mañana tenemos uno muy importante sobre los efectos laborales y comerciales, que les invitamos a que se unan, a que nos sigan a través de las redes sociales y obviamente a través de nuestra página web. A todos ustedes, muchísimas gracias, manténganse bien y sanos y les damos gracias por habernos acompañado. Y Alejandro, sigue por favor con todos los éxitos que estás acumulando. Eres un orgullo y realmente nos sentimos muy honrados por haber compartido este tiempo con ustedes y obviamente con todos los participantes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias con todos. Un buen día. Gracias, hasta luego.